Entonces el lado convexo va a hacer que de la curvatura esquelética va a hacer que las costillas se separen, vayan para. Y en el lado cóncavo vamos a ver que se van a juntar. Empezando con la inspección dinámica, vamos a ver lo que es el tipo respiratorio, frecuencia respiratoria y amplitud respiratoria. En el tipo respiratorio vamos a ver que en mujeres va a ser costal superior. Sin embargo, si esta pasa por fracturas o en otras enfermedades, se va a convertir en un tipo respiratorio costo-abdominal. En el caso del hombre va a ser una respiración tipo costo-abdominal. Sin embargo, si en el caso, digamos, tenga ascitis, atención, esta se va a volver una respiración costal. Y en los niños va a ser una respiración abdominal. De frecuencia respiratoria vamos a ver que el valor normal va a ser de 12 a 24 respiraciones por minuto, de promedio 18, que lo menciona la gente. Y en alteraciones de esta vamos a ver lo que es bradipnia, que va a ser una disminución de la frecuencia respiratoria, y taquipnia, que va a ser el aumento de la frecuencia respiratoria. Y en amplitud respiratoria vamos a tener también dos alteraciones que van a ser bradipnia, que va a ser profunda, una amplitud, y hipopnea, que va a ser superficial. Ya, estaba escrito ahí. ¿Qué debería de decir a este nombre? ¿Dónde está el error? No es platino. Ahí, ahí. Bradipnia, perdón. Está ya. ¿Sí? ¿Está bien? Ya lo dijo, ¿no es cierto? Ya, y usted no dice nada. Reclámenle, pues. Va. Mira. Es batido. Ahí dice Bra, ¿no? ¿Dice Bra? Sí, dice Bra. ¿Dónde está? ¿Por qué lo pasas? ¿Ah? ¿Sí o no? Ya, sigue. Ya. En el ritmo respiratorio también vamos a ver que va a ser una relación cronológica de inspiración, expiración y apnea, que va a ser en 3, 2, 1 respectivamente. Y como alteraciones vamos a mencionar tres, que es la respiración periódica de Ching-Stokes, que esta básicamente va a ser un patrón respiratorio anormal, porque va a tener ciclos respiratorios con una apnea de 10 a 30 segundos. ¿Qué hace esto? Esta se va a dar porque va a haber una alteración en el CO2 y en el retraso circulatorio de este. Esta patología se relaciona con la insuficiencia cardíaca y trastornos neurológicos. Bueno, en la respiración de Biot, esta también va a tener patrones respiratorios variables, con una duración de apnea que también es variable, puede ser mayor a 30 segundos o 10 segundos. Y su característica es común en la meningitis. Finalmente vamos a tener lo que es la respiración ácido. ¿Te dan cuenta la diferencia que existe en lo que es el patrón respiratorio de Ching-Stokes y de Biot? ¿Cuál es la diferencia? Son profundos. Pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Esta va a ir, claro, esta va a ir incrementando de poco en poco, ¿no es cierto? Y después va disminuyendo también de poco en poco, y después tenemos este periodo de apnea o apnea. En cambio, el otro es en picos. ¿Sí o no? En picos. Acá no se nota este incremento gradual y después esta disminución gradual. Entonces, esa es la gran diferencia, que también va a estar presente esos periodos en donde el paciente deja de respirar. Y dicho sea de paso, para todos, la tarea es saber diferenciar entre lo que es una apnea o apnea y una pausa respiratoria, que no lo ha dicho nuestra compañera, pero que es importante saber, sobre todo cuando nosotros estamos frente a pacientes pediátricos. Entonces, ahí es muy importante hacer la distinción entre lo que es una apnea y una pausa respiratoria. Y tiene que ver mucho con el tiempo, ¿verdad? Con el tiempo de duración, el periodo en el cual el niño, ¿no es cierto?, deja de respirar, ¿verdad? Deja de respirar. En el adulto, lógicamente, que también van a presentar periodos de apnea, y por eso son estos patrones respiratorios. Pero es importante saber hacer la diferencia entre una y otra. Tarea. Y en la respiración estética de Kussmaul vamos a ver que va a presentar inspiraciones profundas
amplias y ruidosas. Va a tener breves pausas después de la inspiración y al momento de la expiración esta va a ser corta y quejumbrosa. También, bueno, y si bien es cierto, este tema no encaja específicamente en lo que es inspección dinámica. Ya no sé si han visto ustedes el libro de consulta, ¿no? Entonces acá prácticamente esto que estás abordando forma parte de lo que se denomina patrones respiratorios, ¿no? Patrones respiratorios. Entonces, bien es cierto, entonces para que tú puedas inspeccionar el tórax de manera dinámica, tú tienes que pedirle al paciente que haga algo. ¿Entiendes? Tienes que pedirle que haga algo, ¿sí o no? Entonces, acá, por ejemplo, cuando tú hablas de patrones, o sea, esto generalmente se ve en determinadas patologías, ¿no? Y que hace que toda vez que yo veo los patrones respiratorios pueda más o menos tener una idea de la patología que pueda estar presentando el paciente. Ahora, al hablar específicamente de lo que es la respiración acidótica o respiración de Kussmaul, ¿no es cierto? Que se ve con bastante frecuencia, pues, sobre todo en aquellos pacientes que son diabéticos y hacen una manifestación severa de la enfermedad que se denomina acidosis diabética. Entonces, un paciente que ingresa a un área de hospitalización, un área de emergencia, es un paciente, y con esta respiración es un paciente que te va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque es una respiración ruidosa, muy ruidosa. Entonces, tú agarras y de solo escuchar nomás, tú dices, ah, ese paciente está acidótico. Y te tiene que llamar la atención. ¿Ya? Entonces, como les decía, este tipo de respiraciones va a ser muy frecuente en pacientes que van a cursar con manifestaciones severas, serias de la diabetes mellitus. Se denomina cetoacidosis mellitus. Es un tipo de acidosis metabólica que recibe ese nombre y por lo tanto tiene esas características. ¿Ya? Vamos. bueno, y por último, pausas más prolongadas después de la respiración. No, vamos, quiero escuchar. Pero o sea, pareciera que solamente te interesaría a ti. Vamos, Andrea. O sea, nos interesa a todos. No, vamos. Que va a tener inspiraciones profundas. Inspiraciones profundas, vamos. Amplias y vigorosas. Muy excelente. ¿Qué más? Breves pausas después de la inspiración. Se van a presentar breves pausas después de cada inspiración. ¿Qué más? Luego va a estar la respiración cortas y que ¿no? ¿Y por qué dice cortas? Miren, porque va a caer rápidamente. Si ustedes ven en el gráfico, entonces esta es la inspiración. Entonces acá va ascendiendo, ¿no? Una meseta acá y ¡pum! Cae bruscamente. ¿Está bien? Y va a ser muy ruidosa, muy característica de un paciente acidótico. Eso tienes que explicar, Andrea, vamos. Estoy empujando. Sigue, escucho. Lo que después de la expiración se va a generar otra pausa más prolongada, bueno, una pausa más prolongada y una va a empezar la parte ciclo. baja, ¿no es cierto? ¿Ya? Una pausa mucho más prolongada que lo que se presenta en la meseta. Vamos, sigue. Y de nuevo empieza el ciclo de inspiraciones profundas, amplias, Y después asciende, ¿no es cierto? Comienza a inspirar. Hace Una pausa y desciende bruscamente y otra vez la pausa. Antes de iniciar otra vez la inspiración. ¿Estamos? Sí. Continúa. Eso es todo. ¿Cuál es tu nombre, perdona? María Fernanda Figueroa. María Fernanda Figueroa. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es la palpación de tórax, pero primero aclarando que la palpación de tórax nos permite verificar y complementar los hallazgos semiológicos ya anteriormente mencionados en la explicación, ¿no? En la inspección, perdón, anteriormente mencionados en la inspección, y esta incluye algunas maniobras. Tenemos al paciente y la inspección se hace de posterior a anterior, de abajo hacia arriba, ¿no? La mano se pasa por todo el tórax y luego con una palpación más profunda podemos tener en manifiesto algunos puntos. En un paciente que viene a consultorio
mencionando o indicando dolor torácico, primero vamos a encontrar lo que es la alteración de la sensibilidad. En la palpación nos va a permitir definir mediante el examen de la piel el tejido celular subcutáneo, los músculos, los cartílagos, también los huesos, y este se origina principalmente en la caja torácica, ¿no? Primero podemos ver en alteraciones de la sensibilidad el síndrome de Tietze, que es cuando se produce dolor a la palpación. ¿Por qué? Porque podemos ver que puede ser osteocondrosis condrocostal o también condroesternal. Entonces, a la palpación, este va a producir un dolor. Este puede ser un dolor exquisito, porque puede ser muy doloroso, o a veces no, pero ese también requiere un diagnóstico diferencial con afecciones cardiovasculares, por ejemplo, lo que es la isquemia miocárdica aguda. O sea, es importante hacer ese diagnóstico diferencial. Luego podemos encontrar lo que son las fracturas y las fístulas costales, ¿no? Cuando una costilla está rota, el dolor es intenso y a veces podemos ver que aparecen crepitaciones óseas, ¿no? Esta puede ser producida ¿por qué? Por traumatismos, por tos seca, por una tos seca y persistente, también por metástasis costales y mayormente en ancianos con osteoporosis. Y este produce un dolor pleural mediante la compresión, y se podemos definirlo mediante la compresión que hacemos, ¿no? O sea, cuando vemos al paciente con la fractura, el dolor va a ser totalmente exquisito y muy doloroso. Respecto a lo que son dentro de las alteraciones de sensibilidad, las neuralgias intercostales, más lo vamos a evaluar cuando vemos a lo que es el nervio intercostal, ¿no? Vamos a mencionar que para poder evaluar se va a tener que presionar el nervio intercostal en las zonas planas y óseas, donde el nervio intercostal se hace más superficial. Estos son llamados los puntos dolorosos de Bayeux, y podemos encontrar tres, que es vertebral, lateral y esternal. El vertebral, también llamado posterior, es el que nos ayuda a verificar más o menos, como lo mencioné antes, por la parte posterior. El lateral también, que se encuentra en medio de los espacios intercostales, y el punto anterior, que en este caso es el esternal, se localiza en la porción anterior del tórax. Es importante también tener en consideración, si bien es cierto, ya está hablando de palpación, a la inspección, ¿qué tipo de respiración creen ustedes que va a tener un paciente que va a presentar una fractura costal? Eso es importante, que tú observes. No agarras y lo descubres pues, al paciente y vas a ver, ¿no? Si presenta fracturas costales y más aún si son múltiples, ese tórax no se va a mover. ¿Por qué no se va a mover? Por dolor. Y la respiración va a ser más superficial. Porque cada vez que va a respirar o va a intentar respirar profundamente, ¿qué le va a provocar? Dolor. Entonces, eso es importante tener que observar. Otra cosa que es importante mencionar es el hecho de que el paquete vasculonervioso a nivel costal, ¿por dónde pasa? Por encima. Por debajo de la costilla, ¿ya? En el borde inferior de la costilla, ¿ya? Por eso es que inclusive cuando nosotros hacemos algún procedimiento, por ejemplo, una toracocentesis, ¿no? Si esta es la costilla, ¿no es cierto? Si esta es la costilla, este es el borde superior, este es el borde inferior, entonces la aguja debe ingresar por encima, nunca por debajo. ¿No? Porque si yo ingreso por debajo, ¿no? Por el borde inferior, lo que voy a encontrar es probablemente una lesión del paquete vasculonervioso. Entonces, siempre, todo procedimiento de este tipo tiene que ir por encima. Inclusive, cuando se hacen intervenciones quirúrgicas y se hacen infecciones a nivel torácico, los cortes van a ser por encima del borde inferior de la costilla, nunca por el borde inferior de la costilla, porque lo que podría lesionar ahí es el paquete vasculonervioso. ¿Estamos de acuerdo? Continuamos. Y continuando, también esto se va a hacer en manifiesto a la palpación. También dentro de las alteraciones podemos encontrar lo que es el frémito, o llamado también el roce pleural, y esta es una vibración especial. Más adelante le voy a hablar de lo que son las vibraciones vocales.
donde vamos a poder entenderlo mejor, pero el frémito, creo que varios lo han escuchado y saben cómo se siente, es percibida por la palpación. ¿Por qué? Porque este es de un carácter patológico y originada por el roce de ambas hojas pleurales inflamadas, ¿no? Constituye el equivalente palpatorio a un frote, ¿no? Por ejemplo, se palpa mejor, podemos palparlo mejor en lo que es la inspección y se localiza con mayor frecuencia en la región infraaxilar y también en la región inframamaria, que podemos ubicarlos, ¿no? También podemos encontrar lo que es el frémito brónquico o roncus palpables, más conocido más como roncus palpables, para poder diferenciarlo solamente del roce pleural. Se produce cuando las secreciones son espesas, o sea, muchas veces escuchamos que alguien tiene bastante expectoración y tiene con secreción, entonces estas son espesas y obstruyen el árbol traqueobronquial. Y esto también se puede modificar con la tos. Tengan en cuenta, ¿no?, de que esas terminologías que están de las cuales está haciendo referencia nuestra compañera, pues tienen que ver mucho con lo que es palpación. Inclusive en el párrafo anterior hace una diferencia, ¿no?, una analogía, ¿no?, que ustedes tienen que tomar en consideración. Una cosa es con la palpación y otra cosa es con la auscultación. O sea, va a recibir de determinadas denominaciones. Y de eso sí hay que tener bastante cuidado toda vez que nosotros hacemos uso de palabras técnicas, ¿no?, para no equivocarnos. Y finalmente, también a la palpación se va a hacer muy evidente lo que son las adenopatías. Antes de mencionarlas, cómo se investigan, es preciso mencionar que las adenopatías podemos encontrarlas en algunas zonas específicas. Si hablamos de tórax, podemos encontrar en las zonas supraclaviculares, en el cuello, la axila y en las partes laterales del tórax. Y estas, como les dije anteriormente, se investigan mediante la palpación cuidadosa. Puede tener una estrecha vinculación con las patologías del aparato respiratorio y algunos tumores de mediastino. Y algo también para terminar esta parte de lo que podemos encontrar en las alteraciones es que a veces hay algunas alteraciones que no están bien definidas, ¿no? Por ejemplo, el síndrome mediastínico, que también podemos encontrarlo como edema en la esclavilla, o la tumefacción mamaria, que quería mencionarlo también. Y esto tenemos que, por ejemplo, en la tumefacción mamaria, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de ginecomastia, porque se tiene que diferenciar. Ahora voy a hablarles de lo que es la elasticidad torácica, pero antes mencionar que la elasticidad torácica no tiene mucho valor semiológico, o sea, no es de mucho valor, tiene escaso valor semiológico y depende de la edad y del sexo. Es mucho más notorio en lo que son los niños y las mujeres, ¿no? Y bueno, la elasticidad torácica también se explora, se inspecciona, se palpa en sí, colocando la palma de la mano por delante y la otra diametralmente opuesta por detrás, ¿no? Y comprime al final de la expiración tratando de acercarlas. ¿Comprenden? Una mano delante y la otra atrás y ya. Y se debe explorar compatiblemente en ambos hemitórax. Cuando es menor, cuando la elasticidad torácica es menor, se debe a algunas alteraciones de la caja torácica o también de su contenido. Dentro de lo que hablamos, si es menor o mayor en este caso, menor o mayor en ambos, principalmente menor, vamos a encontrar un ejemplo muy claro, lo que es el enfisema pulmonar y los derrames pleurales. En los derrames pleurales, no todos los derrames pleurales, solo los derrames pleurales muy voluminosos, porque los pequeños los voy a mencionar más adelante en otro segmento. Dentro de lo que es el enfisema pulmonar, esta tiene... casi no podemos ver lo que es la pérdida de elasticidad cutánea, ¿no? Pero podemos ver la pérdida de elasticidad de lo que son de los alvéolos. Y esta puede generar una hiperinsuflación. Y una hiperinsuflación pulmonar. Y a veces en el paciente podemos ver lo que es el tórax entoné. O sea, un tórax que cambia en sí por lo que es el enfisema pulmonar.
¿Cuál es la característica del tórax? Ese es aumento de diámetro, doctor. Antero-posterior. Entonces va a haber un aumento del diámetro Antero-posterior en el posterior, el cual va a tender a igualar el diámetro transverso, ¿no? Y se va a apreciar como si fuera un cilindro, ¿sí? El tórax. Entonces esto debido, como bien lo has manifestado, debido al atrapamiento de aire, toda vez que el paciente inspira, ¿no? Sí. Ya, y respecto a los deramas pleurales que les he mencionado, principalmente, no principalmente, los únicos derrames pleurales podremos hablar cuando es pérdida de voluminosos. ¿Por qué? Porque también podemos ver lo que son algunos tumores que ocasionan la disminución unilateral o de un lado o del otro en lo que es la elasticidad torácica, que es muy corto. Elasticidad torácica, como ya les dije, tiene muy poco valor semiológico, es muy poco evaluado, y esto lo menciona Chamorro y también Argente. Ya, ustedes pueden fijarse esa radiografía que ha puesto vuestra compañera. ¿Dónde está el diagrama? En el lado izquierdo. Sí. Entonces, ustedes que llevan radiología, llevan, ¿no es cierto? Sí. Usted lleva radiología, o ya llevó, ya tiene carita de haber llevado ya. No, estoy llevando. No creo, ¿no? Usted ha llevado ya, me está mintiendo. Soy su Acá delegado. está la famosa, revísalo por favor. La famosa línea de Damasov, ¿no es cierto? ¿Ya? Es una imagen radiopaca, ¿no? Que está ocupando todo el ángulo costo-diafragmático, ¿no es cierto? Entonces, Barramiento. y también el ángulo costo-frénico, de tal manera que se puede visualizar y comparar con el lado contralateral, en donde todo esto, si bien es cierto acá, también podemos decir que hay cierto compromiso, pero el compromiso es mayor. Entonces, en lugar de decir Derrames pleurales voluminosos. voluminosos, podríamos hablar de grandes derrames, ¿no? De grandes derrames, ¿no? Porque también va a haber derrames laminares, o sea, cuyo volumen es pequeño, entonces y no va a generar lo que tú estás haciendo, ¿no? Vamos, sí. Ahora vamos a hablar de lo que es la expansión torácica. Este sí tiene mucho valor semiológico porque es uno de los principales de las principales actividades que tenemos que revisar en un paciente, ¿no? Bueno, la expansión torácica nos va a dar resultados individuales diferentes, nos va a dar resultados totalmente individuales porque tiene una misma amplitud y no tienen una misma simetría torácica, ¿no? La expansión torácica respiratoria con la inspiración se evalúa colocando simétricamente ambas manos en los vértices. Aquí les puse una imagen, aquí cité a Argente porque esta imagen la he sacado de Argente, y comienza así: ambas manos nos lo vamos a colocar en los vértices, en las bases por delante y por detrás, recordando que la inspección torácica comienza de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba. Entonces, en la figura A podemos ver que las manos ambas manos se colocan con las dos manos. Ambas manos se colocan en los vértices y esta es una maniobra para examinar la expansión de los vértices, de atrás hacia adelante, ya como pueden verlo, ¿no? Y también en las regiones infraclaviculares del tórax. En la imagen 2A podemos ver que la maniobra de la expansión... Se repitió, creo que pasó. Lo mismo, pero anterior. ¿Entienden? Primero es posterior y luego es anterior. El día que llegue esa slide, fotografías no son las que corresponden. Sí corresponde la primera, solo las dos. No corresponden las de abajo, pues. Pero es No. error es humano. Y perdonar es divino. Pero también recordemos que existe... Escuchen, un ratito. Es importante, bueno, lo que... Es importante tener en consideración de que para evaluar lo que es el expans torácico o la expansión torácica, podemos hacer en 3 regiones. A nivel apical, que es lo que estás mostrando, a nivel por evaluar por la región anterior del tórax y también por la región posterior del tórax. Entonces, por ejemplo, ¿no? Seguramente que lo vas a hablar, cuando tú evalúas por la región posterior del tórax, entonces lo que vas a tener como punto de referencia anatómica es la línea vertebral,
¿no? La línea vertebral. Entonces tú colocas por debajo de los ángulos escapulares, ¿no? La escotadura de las manos, ¿no? Haces coincidir y le pides al paciente que respire. De tal manera que en cada inspiración los dedos pulgares se van a alejar con relación a la línea media, ¿ya? Se van a alejar con respecto a la línea media. Entonces, con casaca. A ver, muchacho. Entonces, hagamos de cuenta de que está descubierto. Ahí nomás. Que se descubre. ¿No? Entonces. Para ver mejor. Para ver mejor. Doctor, no se preocupe, aquí también tenemos un videito. Entonces tú agarras y tus dedos pulgares van a estar en relación a la línea media de la columna vertebral. Entonces pones la escotadura de la mano por debajo de la... ¿De qué? ¿Cómo se llama? Los ángulos escapulares. Entonces de tal manera que pides al paciente que inspire. Entonces tus dedos pulgares se van a alejar de la línea media. Expira y se acerca. Y esa distancia que debe de existir de la línea media hacia el dedo pulgar, ¿no es cierto? Esa distancia, cuando oscila, o sea, tiene una longitud de la cual ustedes tienen que saber qué es normal y qué es anormal. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, yo estoy evaluando y este dedo derecho no se mueve, pero tan solamente el izquierdo, con relación a la línea media, y este esté estático en el mismo lugar? Entonces, ¿qué digo? Que tiene alterado, ¿no? O hay una disminución o hay una alteración del expand torácico del tórax. Entonces, ¿a qué se debe? Seguramente que vuestra compañera va a hablar. Como ella para errando y hay que estar perdonándole, pero seguramente que va a explicar, ¿no? Vamos, También hay un video. Vamos. Sí, puede explicar. Quiero compartir. No, regresa. Bueno, y como eso es, bueno, lo que mencionó el doctor, es algo que se evalúa, ¿no? Pero también podemos ver que hay alteraciones en lo que es la expansión torácica. Y tenemos tres principalmente, que es la bilateral, unilateral y la localizada. En la bilateral, que ya mencionamos, un ejemplo clásico vendría a ser lo que es el enfisema pulmonar, y podemos ver un tórax en tonel. Eso quiere decir que la expansión torácica afecta a ambos lados, bilateralmente, ¿no? Luego tenemos lo que es unilateral, redundando, solamente afecta a un lado, como lo menciona, es unilateral, y para esto podemos encontrar algunos ejemplos, ¿no? Que pueden ser un neumotórax total, un ejemplo clásico también, una atelectasia pulmonar unilateral, que ya se menciona, ¿no? Y finalmente, también, que esos son ejemplos. Y la localizada, ¿no? Que la localizada en sí puede ser producida por tuberculosis, por cáncer al pulmón, porque este compromete y altera la movilidad del vértice pulmonar. Como mencionó el doctor, esta es una evaluación que comienza desde el vértice. Y al nosotros estar frente a un caso de cáncer del pulmón, altera en sí la movilidad de lo que es la movilidad del vértice pulmonar. A ver, una pregunta. ¿Por qué creen que vuestra compañera, dentro de lo que es la localizada, ha hecho mención a la tuberculosis? Humberto. Vamos, Humberto, ¿por qué? ¿Ah? No, fuerte, vamos, te escucho, está bien. Depende de qué parte de la tuberculosis afecta el pulmón. La tuberculosis tiene en inmunocompetentes, escucha, en pacientes inmunocompetentes, no inmunocomprometidos, ¿no? Como por ejemplo el VIH, o sea, la tuberculosis va a afectar principalmente a los ápices. Sí. Aquí es la zona más aireada. ¿Ya? Entonces, cuando tú haces una evaluación del expand torácico, pero a nivel supraclavicular, entonces el agua afecto no se va a mover, o sea, no va a empujar, ¿me entiendes? No va a empujar cada vez que respires. Entonces ahí va a ser localizado. Lo demás todo ok, pero acá arriba va a estar comprometido. ¿Por qué? Porque la localización más frecuente de la tuberculosis en pacientes inmunocompetentes, no inmunocomprometidos, ¿ah? Es diferente hablar de inmunocompetentes a hablar de inmunocomprometidos.
Por ejemplo, yo puedo ser inmunocompetente y puedo hacer la enfermedad de tuberculosis. Y de repente está localizado solamente en el lápiz. No sé, voy a tener esa localizada. ¿Entiende? A eso se refiere. Pero, voy a terminar. Ya, pero si nosotros estamos frente a un paciente inmunocomprometido, caso VIH, SIDA, en esos, la localización de la tuberculosis, o sea, cuando ustedes encuentren signos radiológicos compatibles con tuberculosis y que están localizados a nivel de bases, ténganlo por seguro que es de un inmunocompetente. O un inmunocomprometido, perdón, un inmunocomprometido. Un inmunocomprometido, o sea, caso VIH, SIDA. ¿Estamos? Entonces, eso es muy característico. Y también en localizada, como les mencioné antes, puede ser los grandes derrames, no está en este grupo. Regresa, por favor. Los derrames pleurales pequeños sí están en este grupo de lo que es expansión torácica alterada en localizado. Los derrames pleurales pequeños. ¿O tiene otro nombre, doctor? Localizado. O laminares. O laminares, pequeñitos. Ya, y ahora vamos a entrar a hablar de lo que son las vibraciones vocales, que esta también se va a evaluar por la palpación. Recordando que las vibraciones vocales en un varón del sexo masculino son mucho más prominentes y más fuertes que en el sexo femenino. Porque el tono de voz más bajo que se conduce a través del tejido pulmonar y este incluso puede ser imperceptible en las personas que tienen voz muy bajita y que son mujeres. O también a veces en los hombres, que tienen la voz bajita, pero más en los hombres es más fuerte, ¿no? Y bueno, las vibraciones vocales se originan en las cuerdas vocales y son transmitidas por la columna aérea traqueal y bronquial hasta el parénquima pulmonar. Este en sí, cuando pasa por lo que es el tejido pulmonar, empieza a vibrar, ¿no? Vibra y transmite estas vibraciones a través de la pleura y la pared hasta alcanzar la superficie del tórax. Aquí les puse una imagen, donde no me confundí, de la palpación sistémica, la palpación sistémica de las vibraciones vocales y esta cómo se exploran. En realidad son 11 pasos los que se siguen para explorar. Y estos se exploran obviamente en ambos hemitórax de forma simétrica, siguiendo una secuencia indicada por los números. Por ejemplo, en la figura A, como dijimos, todo comienza de atrás hacia adelante. Podemos ver que la primera posición es de arriba hacia abajo, que es el número 1, el número 2, el número 3 y finalmente aquí el número 4. Esto vendría a ser en la parte posterior. En la parte anterior comienza también de arriba hacia abajo, continuando el 5, el 6, el 7 y el 8, y lateralmente, que también tienen que ser evaluados, que vendrían a ser la zona axilar, infraxilar, y el número, terminando con el número 11. Esta es la forma en cómo se evalúa lo que son las vibraciones vocales. Andrea, agrándalo, para que vean todos, por favor. Ya, así, miren, Entonces es importante tener en consideración algo que ella siempre está mencionando ya varias veces. O sea, siempre empezamos en la región posterior, luego a la región anterior y luego a la región axilar, en lo que es tórax, y todo tiene una secuencia de evaluación. Entonces acá, ¿qué cosa estamos evaluando? Las vibraciones vocales. Entonces lo que va a generar una vibración vocal es la resonancia que tú vas a poder percibir a través de la palma de la mano. ¿Está bien? A través de la palpación. Entonces fíjense, ¿no? Y van a trabajar hemitórax por hemitórax, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y terminas de evaluar la región posterior, ¿no? ¿Sí? Después pasas a la región anterior. ¿No? Entonces acá está 4, entonces en la región anterior 5, 6, 7 y 8. Entonces por cada hemitórax, 4 atrás, 4 adelante. Y después viene la región axilar, ¿no es cierto? Tienes 3 puntos para poder evaluar lo que son las vibraciones vocales. Entonces, tú eliges, pues, ¿no? Si quieres primero el derecho, el izquierdo, ¿no? Depende, ¿no? No, pero no nos olvidemos que cuando nosotros evaluamos a un paciente, siempre lo debemos de hacer por el lado derecho del paciente. ¿No? Por el lado derecho del paciente. ¿Correcto? Y chicos, no se olviden también que para evaluar las vibraciones vocales tenemos que pedirle al paciente que diga el número 33.
todo el tiempo. No necesariamente. Así dice Argente, ¿no? Tiene que ser una palabra que resuene. Y algunos les piden que digan 33, otros les dicen, diga ferrocarril, diga tren, ¿no? O sea, pero son palabras que resuenen. ¿Ya? Entonces, que resuene fuerte, ¿no? Y lo más característico en la literatura, 33. Ferrocarril, tren, ¿no? Entonces tú vas viendo las palabras que pueden resonar. Que resuene. Y continuando también, chicos, en esta parte he tratado de mencionar a más autores, como en sí no es un autor de un libro, pero sí de la UNAM, que es un artículo que nos menciona algo para complementar en sí, que la palpación que se desea establecer con precisión los límites de una zona con aumento, disminución o abolición de las vibraciones vocales, ¿no? La palpación puede realizarse con el borde cubital de la mano y se llama palpación lineal. Eso quiere decir que evaluamos al paciente así como lo imaginamos. Con el borde cubital de la mano que ustedes, con la mano con la que ustedes están evaluando. Si esta es la región torácica, entonces tú agarras y pones el borde cubital de la mano evaluadora, ¿no es cierto? Y le pides que diga 33. No, algunos ya ni evalúan con la región cubital, ¿no? de la mano, sino con la palma, ¿no? O sea, mucho depende de la experiencia que tengas, pero lo que dice el libro es que tiene que ser con esta zona, ¿ya? ¿Ya? Continúo. Y aquí vamos a, como ya sabemos cómo se evalúan lo que son las vibraciones vocales, vamos a tener algunas alteraciones de las vibraciones vocales. En este caso tenemos lo que es el aumento de las vibraciones, disminución de las vibraciones y finalmente la abolición de las vibraciones. Pero ¿por qué se dan estas cosas y qué condiciones tienen que tener para que podamos determinarlo en qué grupo se encuentran? Por ejemplo, para nosotros hablar de un aumento de vibraciones vocales, existen algunas condiciones que se tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, la condensación del tejido pulmonar. Es mucho que facilita la transición más vibrante, y también lo que es la permeabilidad bronquial. Ahí podemos encontrar lo que son aumento de las vibraciones vocales. La permeabilidad bronquial, condensación del tejido pulmonar. Dije que deben existir algunas condiciones. Eso, vamos desde ahí. Yeah. Deben existir algunas condiciones para evaluar lo que es el aumento de las vibraciones vocales. En este caso, uno es la condensación del tejido pulmonar. Sobre todo en síndromes de condensación pulmonar, ¿no? En los síndromes de condensación. Cuando ustedes escuchen hablar síndrome de condensación pulmonar, les tienen que jalar rápidamente a pensar en neumonía. ¿Ya? Y si nosotros hablamos de neumonía, ¿dónde creen ustedes que está localizado el problema? ¿No? De inicio, a ver, de repente más adelante van a hablar de la auscultación, ¿ya? Entonces, auscultatoriamente hablando, ¿qué es lo que voy a encontrar en una neumonía? Crépitos. Y si hay crépitos, ¿dónde está localizado el problema? Vamos, ¿dónde? A nivel alveolar. Y hay algo que ella ha mencionado, ahorita lo va a repetir, y se van a dar cuenta. Entonces, si el problema está localizado a nivel alveolar, ¿por qué? Porque el alveolo va a estar ocupado por material purulento, ¿no? Por secreción purulenta, y va a darle esa característica semiológica, que es la presencia de un crepitante. Entonces, y cuando nosotros evaluamos lo que son vibraciones vocales, entonces, el sonido de la voz, ¿no es cierto? O sea, se va a transmitir a través... Ahorita lo va a repetir y ustedes se van a dar cuenta de lo que ha dicho y que tiene relevancia, ¿no? Toda vez que estamos evaluando vibraciones vocales, ¿ya? Entonces, ¿cuándo va a estar elevada? ¿Cuándo va a estar aumentada? ¿Cuándo está disminuida? ¿Y cuándo está abolida? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay componentes anatómicos que están indemnes. ¿Ya? Vamos a ver. Continúa. Continuando con la pequeña explicación del doctor, continúo. Entonces, como les dije, uno era lo que es la condensación del tejido pulmonar, y el número 2, y muy importante, también es la permeabilidad bronquial hasta el foco de condensación.
En este ejemplo, como ya lo que quería mencionarlo yo, podemos hablar de lo que son los síndromes de condensación, que en sí podemos relacionarlo con la neumonía, pero también, y muy pocas veces, en muy pocas personas, 1 de cada 10 personas, podemos encontrar que también hay aumento de las vibraciones vocales a base de lo que es la cavidad pulmonar voluminosa, o sea, un poco más amplia. Entonces el sonido retumba más porque la cavidad es mucho más grande y podemos encontrar el aumento de las vibraciones vocales. Ahora, también cuando hablamos de lo que son disminución de vibraciones vocales, hay algunos puntos que tienen que ser evaluados, porque a veces decimos, se me cortó la voz, pero en realidad sí tenemos, o sea, solamente estás con la disminución de la vibración vocal, porque si no tendrías voz, no tendrías, pues sería una abolición, pero estás con una disminución de las vibraciones vocales, ¿no? Para necesitamos para en sí es hay una obstrucción, una circunstancia que dificulta en sí el tránsito de las vibraciones vocales. Al principio cuando les mencionaba que pasa por el tejido pulmonar, entonces quiere decir que hay algo que lo está tapando, algo que le está obstruyendo. Y un ejemplo muy clásico de puede ser un enfisema. Un enfisema, o también podemos hablar de lo que es una atelectasia, ¿no? Que es una obstrucción en sí, que no deja en sí pasar a lo que es en sí los tubos aéreos se encuentran obstruidos. El tubo aéreo se encuentra obstruido por algo, y aquí es donde vendríamos a hablar de lo que es la atelectasia y del pasaje en sí de la vibración vocal, ¿no? También esto es en lo que es atelectasia, puede ser mencionado dentro de los síndromes de condensación del bronquio. En realidad, ya vendría a ser del bronquio. Y finalmente, en la abolición de las vibraciones vocales, nuevamente mencionando dentro de los derrames, un ejemplo clásico va a ser el derrame pleural, pero es un derrame pleural, un gran derrame pleural, o derrame pleural voluminoso, ¿no? O también podemos encontrarlo en lo que es un neumotórax total, o hay una obstrucción completa del paso de lo que son las vibraciones vocales, y ahí encontramos una abolición de eso. Es importante tener en cuenta, o sea, cómo van a estar las vibraciones vocales a la palpación, porque esto ya más o menos nos va a orientar en qué patología estamos pensando. Entonces tenemos que tener las posibilidades diagnósticas para decir, yo he encontrado una abolición de las vibraciones vocales, voy a pensar en tal patología. Y si hay un aumento de las vibraciones, en tales patologías, principalmente en los famosos síndromes de condensación, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? O sea, si yo por ejemplo tengo un gran derrame o un derrame basal, por ejemplo, un derrame basal izquierdo, ¿no? Entonces en esa zona donde está localizado el derrame, lógicamente lo que vamos a encontrar es una abolición de la vibración vocales, fundamentalmente. Ya, continúa. Y finalmente les puse un pequeño cuadrito, creo que las diapositivas a compartir para todos, que creo que es un cuadrito que nos puede ayudar a entender mejor esta parte de lo que es la exactitud diagnóstica de la palpación de tórax. El doctor nos mencionaba que había algunas medidas, no son totalmente exactas, porque como ya les dije, varía dependiendo del sexo, de la edad, incluso a veces de la etnia, ¿no? Entonces, en este cuadrito, que también lo he sacado de Argente, nos habla de la exactitud diagnóstica. Para esto vamos a tomar algunos puntos, lo que es el hallazgo palpatorio, la sensibilidad, que hemos hablado de la sensibilidad, la especificidad, y si en este caso si el cociente de probabilidad del hallazgo está presente o ausente. Aquí tenemos, aquí tenemos lo que es en el hallazgo palpatorio y lo que es la expansión asimétrica del tórax. Voy a hablarlo por valores para que lo puedan entender. La detección de neumonía en pacientes con tos aguda podría ser, está evaluado como un 5% de probabilidad. En especificidad lo calcula como un 100%, y si está presente 44.1 o ausente, que es NS, ¿no? En detección de derrame pleural en pacientes hospitalizados con síntomas respiratorios, sensibilidad de 74%. Y en especificidad, 91%. En lo que es el cociente de probabilidad del hallazgo, sí está presente, es por eso que lo ponen como un 8.1, y en ausente en 0.3.
Y en lo que es la disminución de las vibraciones vocales, que son los puntos más importantes, lo que es expansión simétrica y disminución de las vibraciones vocales, la detección del derrame pleural, como lo mencionó el doctor, se puede escuchar o está aumentado o está disminuido o está abolido. En derrame pleural, sensibilidad es de 82%, especificidad de 86%, presente de 5.7 y 0.2 en lo que es ausente. El NS es no significativo, ¿no? Y esto está modificado desde el 2018. Espero que les sirva y yo ya terminé. Ah, no, adelántalo, es el último, para que vean el videito. Oh, doctor, se termina cuando lo vemos cuando termine, porque eso es de los dos primeros temas. ¿Qué ha pasado con lo que sería la percusión? Primero, lo que debemos de saber de la percusión es de que esta nos va a servir para nosotros evaluar los tejidos dentro de la cavidad torácica. Esto se va a dar ya que nosotros cuando vayamos a percutir van a haber unas vibraciones que van a hacer de que resuene pues sobre el tejido y esto nos va a devolver este sonido a través de las ondas vibratorias. Lo que tenemos que evaluar es de que esto se puede utilizar mediante la técnica digital de Earhart, en la que consiste que vamos a utilizar un dedo plexímetro y vamos a utilizar un dedo percutor. Normalmente el dedo percutor puede variar, ¿no? Dependiendo de si la persona es diestra o es zurda, o sea, según como convenga mejor. Y se va a evaluar en un ambiente que mayormente tiene que estar silenciado o no tiene que haber tanto ruido. El paciente tiene que estar en una posición o en bipedestación o puede encontrarse también echado, y mayormente debemos de hacerlo con el dedo plexímetro solo únicamente en la base, o sea, no tiene que estar chocando ninguno de los otros dedos y se tiene que utilizar mayormente el dedo medio, o sea, para hacer como dedo plexímetro, y que el dedo percutor puede variar entre el dedo índice o también el dedo medio. Lo que debemos de hacer es de que debemos de percutir sobre todo en el lecho ungial, y lo que vamos a evaluar son las cavidades huecas, no vamos a evaluar las zonas donde hay huesos. Por lo que nosotros primero tenemos que ubicar en sentido anterior lo que serían las clavículas. Una vez que detectamos las clavículas hacia la parte inferior, desde ahí comenzamos a contar todo lo que son los espacios intercostales y en ahí es donde vamos a evaluar. En lo que serían las mujeres, a veces se puede retirar la mama en caso de que haya pues un aumento, ¿no?, del crecimiento mamario para nosotros poder evaluarlo mejor. En lo que serían las cavidades que anteriormente vamos a encontrar a nivel de la percusión, primero tenemos la cavidad 1, que esta va a ser la zona en donde va a haber la suma tibial hepática. Esta se va a delimitar sobre todo desde el quinto arco costal hasta el reborde de la 10ª costilla del lado derecho. Ya voy a hablar más adelante acerca de los tipos de sonidos, pero lo que debemos saber de la suma tibial hepática es de que este va a ser un sonido que va a variar tanto entre lo que es sonoro como lo que es mate, o sea, va a ser como una variación entre ambos sonidos, y eso no indica de que realmente nos encontramos netamente en el hígado, sino nos encontramos como en la parte más superior del hígado, por eso es de que todavía se puede a veces ocultar parte de la sonoridad. En lo que sería la segunda parte, que la segunda parte mayormente se puede encontrar tanto en la cavidad cardíaca como en las bases pulmonares, que esto puede hacer pues referencia a simplemente lugares donde hay grandes cantidades de líquido que nos va a dar pues un tipo de sonido. En cuanto a lo que sería la cavidad 3, esta es la sonoridad o la resonante, que se va a caracterizar ya también por ser de alta intensidad. Va a ser de un tono un poco más largo, pero esta va a generar como un ruido que va a ser hueco. O sea, va a estar relacionado más que todo con cavidades aireadas, pero que también contienen tejido, no específicamente de que sea puro aire. Porque cuando hablamos de puro aire, nos estamos refiriendo a la cavidad timpánica, que la cavidad timpánica mayormente se va a encontrar en el espacio de Traube, que va a estar delimitado por el reborde también de la quinta costal izquierda, pasando a lo que sería la 10ª costal en el borde inferior, en el ángulo epigástrico y parte de lo que sería, o sea, el reborde interno del vaso, más que todo sería el límite del espacio de Traube, y lo vamos a considerar pues como una cavidad hueca, porque obviamente ahí se encuentra el estómago, ¿no? Y en algunos casos, nosotros cuando vayamos a percutir en el pulmón, pero si encontramos un sonido timpánico o hipersonoro, nos va a indicar pues de que hay bastante aire, ¿no?, en la zona del pulmón.
Ya, algo que es importante, bueno, lo ha dicho, ¿no? Pero es importante, a ver, por favor, no se distraigan. No se distraigan. Algo que es importante señalar, ¿no? Para lo que es percusión, es el hecho de que el pulmón contiene aire, ¿no es cierto? Pero toda vez que nosotros hablamos de percusión, o sea, el pulmón es sonoro. O puede ser incluso hipersonoro, ¿no? Dependiendo de la condición patológica que pueda existir a nivel pulmonar. Pero que tenemos que saber diferenciar con otro término que se utiliza a veces de manera equivocada, que es el famoso timpanismo del cual ha hecho referencia. Y timpanismo lo vamos a reservar fundamentalmente para lo que es la evaluación del espacio de Traube, ¿no es cierto? Y para todo lo que es abdomen, ¿no? Abdomen, que también va a contener aire, pero aire a nivel de víscera hueca. ¿Está bien? Entonces, cuando evaluamos abdomen, vamos a hablar de timpanismo. Y cuando evaluemos tórax, vamos a hablar ¿de qué? Sonoridad. ¿Está bien? Sonoridad. ¿Está claro? Entonces, ahora, toda vez que nosotros percutamos el tórax, es importante algo que la vez pasada habíamos señalado. Debemos de tomar en consideración desde dónde inicia la submatidez hepática. ¿Sí o no? Desde dónde inicia hasta dónde debe llegar. ¿Para qué? Para que una vez que nosotros evaluemos podamos saber si es que al evaluar estamos o no frente a una hepatomegalia. Entonces, importantísimo. Otra cosa que también es importante saber desde dónde inicia el hígado para poder realizar algún procedimiento a nivel torácico. Imagínate que pienses de que es un derrame y vas a querer drenar ese derrame, y no siendo un derrame, sino siendo la masa hepática, entonces ahí estamos mal, pues, ¿no? Entonces, por eso es importante la parte anatómica, ¿ya? Tomar en consideración esos aspectos. Otro detalle al cual ha hecho referencia vuestro compañero es el hecho de que toda vez que nosotros vamos a percutir tórax, siempre va a ser una percusión bimanual, en donde podemos utilizar la técnica digital, ¿no? A la cual tú has hecho referencia, un dedo flexímetro y un dedo percutor o martillo. ¿Claro? El dedo flexímetro justamente es el dedo que va a entrar en contacto con la superficie del tórax. ¿Y dónde debo de percutir? Generalmente debemos de percutir a nivel de los espacios intercostales, más no por encima de la estructura ósea de la costilla. Porque si yo voy a percutir por encima o encima de la costilla, el sonido va a ser mal. ¿Entienden? Entonces, por lo tanto, la percusión va a tener que ser a nivel de los espacios intercostales. Ahí nos vamos a quedar.